Familia, el programa que le trae información y recursos a nuestra comunidad latina. En el día de hoy tenemos un programa de mucha importancia porque les vamos a estar hablando sobre el suicidio en los jóvenes latinos. Y para hablarnos de este tema de tanta importancia, tenemos a una líder comunitaria, Sheila Rojas. Sheila, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Es un gran placer y un gran saludo a los amigos y amigas de la comunidad latina de Minnesota. Gracias, Sheila. Ya sé que estás muy ocupada, pero sacaste el tiempo para compartirnos sobre este tema de mucha importancia. Como tenemos mucho que cubrir, vamos a entrar al grano. ¿Por qué no nos hablas un poco por qué este tema del suicidio entre los jóvenes latinos está siendo un asunto que está afectando a nuestra comunidad? Gracias. Sí, este tema de prevención del suicidio en la comunidad latina, específicamente en la población juvenil, es un tema de gran importancia. Las agencias de gobierno en Estados Unidos han determinado que entre los jóvenes en Estados Unidos es una de las causas principales de muerte, desafortunadamente. Específicamente el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en los Estados Unidos ha determinado que en la población latina de jóvenes y jovencitas de 15 a 24 años es la tercera causa de muerte. Wow. Además, igualmente este Centro de Prevención y Control de Enfermedades determinó en el 2012 que el 36% de los estudiantes de secundaria latinos en Estados Unidos han manifestado que se sienten tristes o desesperanzados, los cuales podrían eventualmente ser síntomas del trastorno de depresión. Esas estadísticas que nos estás compartiendo son bastante alarmantes porque no nos podríamos nunca pensar, a veces estas enfermedades o asuntos de salud mental, a veces no tenemos como la fortaleza de traerlos a la luz y hablar de ellos, y tenemos ese estereotipo en nuestra comunidad latina que no nos gusta hablar sobre el estado emocional, mental, porque decimos, ay, que tú estás loco, qué sé yo. Entonces es importantísimo que entendamos, ¿cierto, Sheila? Que este tema es muy importante y que hay que tomarse muy seriamente, ¿no? Ciertamente, es una realidad, no la podemos negar, como decimos en nuestros países, no se puede tapar el sol con un dedo. Correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las conductas de alguien que está en riesgo de cometer suicidio. Claro que sí. Algunos de los síntomas que nos podrían indicar que hay un riesgo y que es necesario empezar a buscar servicios y a monitorear la conducta de un joven o una joven es, por ejemplo, el aislamiento. El joven, la jovencita no quieren salir de su cuarto, no sienten motivación para compartir con otras personas, no sienten la necesidad de estar en comunidad. Incluso ir a la escuela es una gran carga. El aislamiento es muy peligroso, es un factor de riesgo muy alto. Igualmente, la falta de motivación para realizar actividades, para realizar labores escolares, incluso la falta de entusiasmo y de motivación para actividades y pasatiempos que antes le gustaba a la joven, le gustaba al joven realizar, eran su pasión y ha perdido total motivación. Eso es muy bueno aclararlo, Sheila, porque no es un factor solo, sino es la combinación de varios factores, porque por lo menos sabemos que los muchachos de hoy en día les encanta estar aislados en su cuarto, pero porque están jugando con el Xbox o el PS3 Station, qué sé yo. No estamos hablando de ese clase de aislamiento, estamos hablando de un aislamiento y un aislamiento del mundo que les rodea, de todo, cosas que antes les interesaba, como dices tú, que les entusiasmaba, se sentían entusiasmados, ya no les importa, es un sentimiento de tristeza, de que no valgo nada, que la vida no importa. Eso es lo que estamos hablando, ¿cierto? Correctamente. Este sentimiento de desesperación, de falta de esperanza, no vale la pena seguir, yo no quiero seguir, el fatalismo, ya de esta situación nadie me va a sacar, esta pérdida fue muy grande y ya no tiene sentido seguir adelante. Correcto. Ahora, también hay que mirar, hablando de esto, de que hay algunas situaciones de la vida que pueden causar tristeza y que es normal, la pérdida de un ser querido, la pérdida de algo que fue importante para esa persona, como
inclusive se perdió un examen grande, que perdió en la escuela ese año, no se graduó de la escuela, perdió un trabajo. Son pérdidas que pueden hacer sentido la persona triste o como decaída o lo que sea, pero eso es normal si dura cierto tiempo. La cosa es si dura bastante tiempo y todavía se siente así la persona, ¿no? Correcto. Sí. Algunas personas también deben tratar de identificar qué es lo que realmente es la depresión o que puede causar el suicidio, que no es una actividad o un sentimiento aislado, o que no tiene sentido sentirse así, ¿no? Sí, es un grupo de síntomas y es muy importante buscar servicios, aun cuando la situación no sea tan grave, aun cuando no haya un riesgo de suicidio inminente. Claro. Es importante buscar servicios de salud mental, es un factor de prevención y de protección. Perfecto. Cuando empezamos a ver síntomas, aunque sean mínimos, de desesperanza, de falta de motivación, de aislamiento, de tristeza, que se prolongan, como dices tú, por más de 2 semanas, continuamos con esta gravedad de la pérdida. Una pérdida puede durar los sentimientos un tiempo muy prolongado, pero es necesario buscar ayuda cuando ya la situación pasa a etapas más serias o se prolonga un poco más en el tiempo. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son otros factores de riesgo entre los jóvenes latinos que nosotros como adultos, padres, familias o simplemente personas que queremos o estamos como se dice preocupados por ese joven? ¿Cuáles son esos riesgos o factores que debemos estar pendientes? Es muy importante en nuestra comunidad latina tomar en cuenta ciertos factores propios de nuestra comunidad en Estados Unidos. Uno de ellos es una realidad que viven nuestros jóvenes, ya sean jóvenes que inmigraron o jóvenes que nacieron en Estados Unidos. Pertenecen a 2 culturas. Correcto. Es un factor que causa presión emocional en los jóvenes, se ha determinado por varias investigaciones realizadas, que causa bastante presión emocional. En la casa somos parte de una cultura muy bella, muy linda, tienen expectativas nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, hermanos, de ciertos comportamientos, ciertos valores que calzan con nuestra identidad cultural de ser latinos. Cuando el joven sale de la casa, después de que sale de la puerta de la casa, está enfrentando un mundo muy diferente. Claro. Lo que enfrenta en la escuela secundaria, en el lugar donde va a divertirse, si trabaja ya unas horas, es una cultura diferente, con diferentes expectativas, con diferentes retos, y entonces esto podría ocasionar una tensión a nivel emocional en la vida de este joven o jovencita, que puede llevar a crear problemas emocionales, debido a que está navegando esta persona joven entre 2 culturas que a veces tienen expectativas muy diferentes y sienten la presión de calzar en ambos ambientes. Bueno, esa parte es muy importante porque muchas de las familias que están inmigradas recientemente como que no pueden entender todo lo que ese joven está pasando, no porque no quieran o porque no quieran a ese joven, sino porque no han vivido esa experiencia ellos mismos de tener que estar, como se dice, atrapado entre 2 culturas o navegando 2 culturas al mismo tiempo. Entonces se hace un poquito difícil identificarse con todo eso que se está pasando, todos esos retos, esas emociones, esos conflictos. Entonces es un poquito difícil entenderlos por sí mismo, por eso es que es muy importante buscar ayuda. ¿Qué otros factores de riesgo nosotros debemos estar pendientes en los jóvenes? Claro que sí, específicamente en nuestra comunidad latina tenemos el factor del estatus de inmigrante, ya sea que el joven es inmigrante, él mismo, ella misma o su familia. Representa un factor de estrés emocional, ciertamente todos sabemos el estrés que muchas personas de nuestra comunidad latina llevan. Y es parte de lo que implica ser inmigrante. Igualmente, para la persona joven o niño o niña que haya salido de su país de origen, representa una gran pérdida.
que todos los que hemos salido de nuestros países hemos experimentado también. Perdemos el clima, perdemos los amigos, perdemos la familia, parientes que queremos como abuelos, tíos, etcétera. Perdemos incluso el tipo de dieta, el tipo de comida. Recuerdo un caso de un niño que yo atendí en mi función de terapeuta de niños, que emigró a los Estados Unidos a la edad de 6, 7 años y vivía en la costa. Vino a Minnesota por ahí del mes de septiembre, es agosto, para empezar la escuela, y el cambio fue severísimo, tanto que los papás decían, no lo reconocemos, este no es nuestro hijo, entró en depresión. Por supuesto, él solía correr todas las tardes después de la escuela en la costa, en la playa, era donde jugaba fútbol con sus amigos. Entonces, todos estos factores de pérdida que involucra la inmigración, tenemos que entender que afecta nuestro bienestar, no solo emocional, sino también a nivel de salud física. Física, mental, emocional, social. Sheila, cuando estabas hablando de eso, me dio tanta cosa porque yo me identificaba con ese joven. Yo llegué aquí a la edad de 22 años, 23 años, y aún ya como joven, adulta, pero todavía joven, pasé por una, ¿cómo se dice? Unas experiencias de emigrar, porque yo también vine de la costa, de Cartagena, donde me había criado y todo. Lindo. Y todo eso que describiste también lo pasé yo. Cuando llegué aquí a venir a la universidad, fue el clima, la comida, la familia. No tenía ni un familiar, ni un amigo. La comida, navegar un sistema de educación diferente. Y eso que era un sistema de educación a nivel universitario, pero aún así diferente. Pero no me vas a creer que fue lo más difícil para mí. Lo más difícil para mí fue que la gente no me daba abrazos. Ah, por supuesto. Yo me podía sentir, yo decía, aquí la gente no abraza, aquí la gente no besa. ¿Cómo no? Me sentía como tan triste por ese lado, ¿no? No deprimida de por sí, pero me daba como un vacío, ¿no? Y por fin, después de varios años, es que yo entendí, como a los 3, 4 años, es que yo entendí, bueno, es que esta cultura no es una cultura de abrazos, de besos, de nada, eso es una cultura más tranquila, respetan el espacio físico de la persona. Entonces, yo simplemente le decía a la persona, ¿te puedo dar un abrazo? Si me decía que sí, o generalmente siempre me decían que sí. Pero tampoco yo le preguntaba a las personas que yo pensé que me iban a decir que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Pero lo entiendo perfectamente. Y ya yo estaba adulta, aunque todavía joven, así que me puedo imaginar cuando se es niño, pequeñito, el impacto mucho más grande, ¿no? ¿Cómo no? Porque es una gran transición. Bueno, ahora hablamos entonces un poco de que, ya sabemos entonces que hemos hablado un poco que este es un problema que afecta a nuestra juventud latina. Las estadísticas que están respaldando este asunto, también hemos hablado sobre los sistemas o los factores de riesgo. Ahora, ¿por qué no hablamos un poquito sobre cómo podemos ayudar nosotros a estos jóvenes? Si nosotros nos damos cuenta, ya sea que seamos familiares o conocidos o maestros o lo que sea, o un miembro de la comunidad, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Sí, ciertamente. Como dijiste anteriormente, Eloísa, uno de los factores más importantes de prevención y protección contra el suicidio es el buscar servicios de salud mental. Muy importante, vencer los prejuicios que muchas veces existen en nuestra cultura, de que quien va a un consejero, quien va a un psicólogo, incluso quien toma medicina de naturaleza psiquiátrica está loco. El loco es el estereotipo. Sí, exactamente. Así es que esto es un gran riesgo cuando hay una enfermedad mental o un problema emocional que no está diagnosticado y no sabemos con lo que estamos jugando, no sabemos lo que estamos teniendo. Es muy importante buscar los servicios, incluso cuando el problema está comenzando, si es un problema de conducta, si es un problema de agresividad, si es un problema de enojo, si es un problema más bien de aislamiento. Empecemos ahí a buscar ayuda para saber cómo empezar a manejar esa situación desde el principio. Ese es uno de los factores de protección.
También sabemos que el estrés, hay muchas situaciones de la vida que pueden causar un estrés tremendo, profundo. Entonces también yo diría que identificar, ¿verdad?, cuáles son las fuentes del estrés, cuáles son las fuentes de esa tristeza profunda, cuáles son esas fuentes de preocupación fuerte para poder trabajar en ellas y ver cómo se puede resolver algunos de esos problemas. Y algunas cosas que no tienen solución, por lo menos nosotros no tenemos el control de eso. Claro. Entonces también manejar, ¿verdad?, esas situaciones que nosotros no tenemos control, saber cómo manejarlas también para poder sobrevivir a algunas de esas situaciones, ¿no? Claro que sí, la consejería familiar, la terapia de naturaleza psicológica es un gran recurso, incluso para cuestiones básicas que ayudan a mejorar la vida diaria, como el manejo del estrés. Correctamente. Otro factor de protección importante, específicamente para jóvenes latinos, es fortalecer la identidad étnica. El hecho de que alguna persona crezca estando orgullosa y conociendo su cultura, las fortalezas, lo que aportamos a este país, aquí en los Estados Unidos, es un factor de protección de acuerdo a las investigaciones. Claro. Específicamente porque muchas personas han enfrentado o tienen la percepción alguna vez de la discriminación. Y existe una cierta relación entre sentirse discriminado y la depresión. Claro. Podría ser, no en todos los casos. Entonces, el fortalecer una identidad fuerte, latina, ayuda a incluso a mejorar las relaciones familiares, a cruzar ese puente entre los parientes mayores que emigraron a este país y el joven que ha crecido en una cultura diferente, ayuda incluso a vencer esa brecha y ayuda también en la prevención, en esta tensión que existe a veces cultural entre generaciones. Eso es importantísimo lo que estás hablando, Sheila, porque por lo menos los programas que nosotros ofrecemos en la oportunidad para los jóvenes busca cómo ayudar al joven en una manera holística. Muchos de los programas que ofrecen en las escuelas o en colaboración con las escuelas ofrecen ayuda con, por ejemplo, las tareas, tutoría, etcétera. Claro, sí. Pero lo que nosotros hacemos es algo más holístico, como le llaman, ¿no? Bueno. De que partimos de la idea de que el joven no va a poder romper esos retos y tener metas y alcanzar esas metas si no se siente bien de sí mismo, claro que sí. De su autoestima, sí. de sus fortalezas, de sí. su potencial. Claro. Y ya cuando sí se siente súper bien del mismo, ya entonces sí, ay, quiero ser esto y ya me toca hacer esto para lograr esto. Claro. Entonces, eso es importantísimo lo que estás diciendo. Excelente, excelente. La ayuda comunitaria. Dichosamente en Minnesota es un estado donde las posibilidades de encontrar ayuda en la comunidad, en las agencias, como la oportunidad, está a la orden del día. Es un estado donde la gente coopera mucho para fortalecer su comunidad. Hay varios programas de fortalecimiento y desarrollo de la juventud que ayudan a romper el aislamiento, que ayudan a fortalecer la autoestima. Y es importante que las personas los conozcan y los aprovechen. Y hablando un poco de esos recursos, obviamente sabemos que el núcleo familiar es como la fuente más fuerte en la mayoría de los casos si se tiene a la familia cerca. Algunas veces la familia está fuera del país por cuestiones de inmigración, sí. pero la familia, ya sea la familia nuclear o la familia extendida, los amigos, los vecinos, etcétera. Además de ellos, cuéntanos sobre recursos comunitarios que tengamos y que deberíamos tener por lo menos el conocimiento que existen para lograr tener acceso a esos recursos. Claro que sí. Como nuestro tema principal es el tema de prevención del suicidio y lo vamos también a ver en pantalla, existe una línea nacional de prevención del suicidio en los Estados Unidos que tiene un nombre específico en el idioma español. Cuando una persona se siente muy desesperada, está en riesgo, o cuando el padre de un menor o el amigo de un menor quiere ayudarle, puede llamar a esta línea. Vamos a ver el número pronto en pantalla. Igualmente. Y es la Línea Nacional de Prevención del Suicidio en español, ¿cierto? Igualmente, en las ciudades gemelas, aquí en Minnesota, tenemos el excelente servicio provisto por el condado de Ramsey y el condado de Hennepin del equipo móvil de crisis de salud mental. Es una línea también 24 horas al día donde se puede llamar. Gratuitamente, ¿cierto? Gratuita. Perfecto. Si usted solo habla español, ellos conectarán a un intérprete en la línea y usted puede pedir ayuda para cuando la crisis de salud mental
que se le está yendo de las manos está sucediendo inmediatamente. Por supuesto que el 911 es el recurso que también todos podemos acceder si el riesgo es inminente y está pasando en el momento. Y el 911 también se puede pedir español y le ponen a alguien en español. Sí, perfecto. No. Hablando de otros recursos comunitarios, un número de teléfono importante para la comunidad latina es el de Comunidades Latinas Unidas en Servicio. Las personas que contestan el teléfono están entrenadas para referirlo a los servicios que usted está buscando, para poder navegar los servicios que existen en la comunidad. Correcto. Y tenemos el número igual en pantalla, 612-746-3500. Me lo sé porque trabajé 11 años en ese lugar que, que quiero mucho. Sí. Igualmente los programas de desarrollo del joven. Tenemos la oportunidad, como lo mencionó Eloísa, con 2 programas fantásticos de acuerdo a la edad del niño que fomentan la fortaleza de la identidad latina. Perfecto. Igualmente, esta otra agencia en la comunidad Centro tiene un grupo llamado Raíces, en donde también se da la posibilidad a los jóvenes latinos de reunirse para realizar actividades en común. Por ejemplo, este verano me encontré un flyer de Centro en el Hospital de Niños que promoviendo un programa gratis para los jóvenes de 12, creo que a 18 años, quizás tengamos la oportunidad de verlo en pantalla, de explorar Minnesota este verano, las riquezas naturales de nuestro estado y también de hacer servicio comunitario. Creo que es una vez a la semana, por 9 semanas, gratis. Excelente. Y están también el YMCA. El YMCA, que incluso provee para familias de bajos recursos una tarifa muy cómoda todo el año para que podamos llevar a nuestros niños a nadar, a hacer ejercicio, otro factor muy importante de prevención de la enfermedad mental. Sí, está importante que hablemos de esta parte un poquito, Sheila, porque también, como hablamos del aspecto holístico de un ser humano, no es solamente la parte mental, obviamente la parte mental, está la parte física, emocional, social, y la una afecta a la otra. Entonces, si la una no está bien, la va a afectar a la otra. Si la una está bien, la va a afectar positivamente a la otra también, ¿cierto? Sí, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo no? Nuestra visión de salud es holística, es complementaria, incluye cuerpo, mente y espíritu. Ciertamente proveerle a sus hijos la posibilidad de tener salud y estabilidad en estas áreas es crucial. Y por eso, otro factor de prevención importante que quiero mencionar es fomentar la espiritualidad. Sí. De acuerdo a hay investigación de naturaleza psicológica y sociológica que dice que es una de las fortalezas de la cultura latina. Sí, y hablando de eso, Sheila, sabemos que la mayoría de los latinos por lo menos nacieron católicos, no que la mayoría practiquen el catolicismo, pero nacieron, entonces hay como se dice, una experiencia religiosa, pero cuando estamos hablando de la espiritualidad, para que quede claro, no quiere decir que es una religión específica, sino el aspecto espiritual de la persona, que la persona se sienta en paz consigo mismo, en paz con los demás, que sea bueno con la gente, con la naturaleza, con el mundo, que se sienta como se dice, esa tranquilidad, ¿no? Claro que sí, y muchas opciones de espiritualidad proveen para muchos inmigrantes la posibilidad de construir su propia familia, ya que es una gran pérdida para quienes estamos en este país, que nuestra familia se encuentra lejos. La espiritualidad y las fuentes de espiritualidad en la comunidad proveen la posibilidad de construir de nuevo esa familia que todos necesitamos. Y la relación, desde mi punto de vista, con alguien que nos ama inmensamente. Y que para algunas personas puede ser un Dios, para otras personas es un todopoderoso. Hay diferentes maneras y todos respetamos la parte religiosa. Estamos hablando de la espiritualidad como algo de que uno pertenece a algo, un mundo mucho más grande que uno, algo más grande, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno, Sheila, se nos está acabando el tiempo, solamente para que nos digas un poquito, ¿de dónde vienes tú? Yo soy de Costa Rica, en Centroamérica. Vine a los Estados Unidos a la edad de 29 años para aprovechar una oportunidad de trabajo en clubes y también para asistir a la universidad y hacer estudios en psicología.
Y entonces, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu...? Porque nos dijiste que eras psicoterapeuta, ¿no? Ciertamente, sí. Aquí en Estados Unidos hice la escuela de psicología. Posteriormente tuve la oportunidad de sacar mi licencia en consejería clínica y eso es a lo que prácticamente me dedico ahora con otras funciones. Psicoterapia de niños, especialmente niños menores de 10 años y la infancia temprana es mi mayor interés, niños de preescolar, incluso niños bebés, como ayudar a la familia a fortalecer la salud mental. Qué lindo. Y la última pregunta, ¿qué te motiva a ti a hacer este trabajo o a trabajar en esta área? Muchas gracias por esa pregunta, porque en realidad fue la razón y motivación de que yo emigrara a los Estados Unidos, sin tener familia aquí. Sin embargo, yo me dedicaba al derecho penal, trabajé en el derecho penal juvenil en mi país y sentía una cierta incomodidad entre la falta de recursos para los jóvenes de poder romper el ciclo de problemas, de delincuencia, etcétera. Por eso pensé que quería más bien trabajar en el tema de prevención e intervención con niños en riesgo y ayudarlos a no entrar en un ciclo de delincuencia. Y estableciendo ciertos contactos pude llegar hasta Minnesota a trabajar en esta organización sin fines de lucro. Wow. Bueno, Sheila, has compartido muchísimo sobre un tema tan importante para nuestra comunidad latina. Nosotros estamos muy agradecidos. En nombre de la comunidad te doy las gracias por haber compartido de un tema de tanta importancia, de venir a compartir tu tiempo, tu energía y tu sabiduría con nosotros. Te damos muchas gracias por todo el trabajo que has hecho y sigues haciendo en nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Y a ustedes les espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Les veo la próxima semana en otro episodio de En Familia.